Quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Eres realmente feliz? No en el sentido superficial de si estás teniendo un buen día, sino profundamente. ¿Hay algo en el centro de tu ser que se siente completo, satisfecho, en paz? Y si tu respuesta es sí, déjame hacerte otra pregunta. ¿Por qué entonces necesitas constantemente distraerte? ¿Por qué constantemente necesitas entretenimiento, actividad, ruido? ¿Por qué hay una inquietud que nunca se va, una sensación sutil pero persistente de que algo no está bien? Hace más de 150 años, un filósofo danés llamado Søren Kierkegaard identificó exactamente este fenómeno, y lo llamó la enfermedad mortal. No es una enfermedad del cuerpo. Es una enfermedad del espíritu, del yo, de la existencia misma. Y según Kierkegaard, casi todos la tienen, incluyéndote a ti. Bienvenido a El Círculo Roto. Hoy vamos a explorar una de las ideas más perturbadoras del existencialismo. La idea de que estás enfermo y ni siquiera lo sabes. Que hay una desesperación profunda en el centro de tu ser que has estado negando, distrayéndote de ella, escondiéndote de ella toda tu vida. Y te advierto, una vez que veas esta enfermedad, una vez que reconozcas sus síntomas en ti mismo, nunca podrás volver a la comodidad de la ignorancia. Pero tal vez, solo tal vez, ese reconocimiento es el primer paso hacia la cura. Entonces, ¿quién fue Søren Kierkegaard y por qué deberías escucharlo? Kierkegaard vivió de 1813 a 1855 en Dinamarca. Y es considerado el padre del existencialismo, aunque él mismo nunca usó ese término. Kierkegaard era profundamente religioso, específicamente cristiano. Pero no era un cristiano convencional. De hecho, pasó mucho de su vida atacando lo que él veía como el cristianismo falso y cómodo de la Iglesia establecida. Creía que la mayoría de las personas que se llamaban cristianas no lo eran realmente. Estaban simplemente siguiendo tradiciones sociales, usando la religión como otra forma de evitar enfrentar la realidad de su existencia. Y en el centro del pensamiento de Kierkegaard estaba este concepto de la enfermedad mortal. Lo escribió en un libro con ese título exacto en 1849. Y en él diagnosticó una condición que creía que afligía a casi toda la humanidad. Entonces, ¿qué es exactamente la enfermedad mortal? Kierkegaard la definió como desesperación. Pero no desesperación en el sentido común de tristeza extrema o falta de esperanza, sino algo mucho más profundo y más sutil. La enfermedad mortal, según Kierkegaard, es un estado de desequilibrio interno. Es cuando no estás en armonía contigo mismo. Es cuando hay una división, una fractura en el centro de tu ser. Es cuando no eres quien realmente eres, o cuando no quieres ser quien eres. Y aquí está lo crucial y lo perturbador. Kierkegaard argumentaba que la mayoría de las personas que están desesperadas no lo saben. Pasan por la vida pensando que están bien, que son felices, que están viviendo auténticamente. Pero en el fondo, en un nivel que han logrado suprimir con éxito, están profundamente desesperadas. Kierkegaard identificó 3 formas principales de desesperación. Y es casi seguro que estás experimentando al menos una de ellas ahora mismo. La primera forma es la desesperación de no ser consciente de tener un yo. Esta es la forma más común y en algunos sentidos, la más peligrosa. Es cuando vives completamente en la superficie. Cuando tu vida se consume en trivialidades, en distracciones, en seguir las expectativas de otros. Nunca te has detenido a preguntarte quién eres realmente, qué quieres realmente, qué significa tu existencia. Kierkegaard lo describía como vivir en modo automático. Haces lo que se espera de ti. Sigues las normas sociales. Persigues los objetivos convencionales. Y nunca te preguntas si esto es realmente lo que quieres, si esto es realmente quién eres. Esta persona parece normal. Parece feliz incluso. Pero hay un vacío en el centro. Una falta de autenticidad. Un sentido profundo de que están interpretando un papel en lugar de vivir genuinamente. La segunda forma es la desesperación de no querer ser uno mismo. Esta es cuando eres consciente de quién eres, pero no te gusta. Rechazas tu yo verdadero. Quieres ser alguien diferente. Alguien más exitoso, más atractivo, más talentoso, más lo que sea. Esta desesperación se manifiesta como autocrítica constante, como vergüenza,
como el sentimiento de que hay algo fundamentalmente equivocado contigo. Pasas tu vida tratando de convertirte en alguien que no eres, negando y reprimiendo quien realmente eres. Y la tercera forma es la desesperación de querer ser uno mismo desafiantemente. Esta es cuando conscientemente eliges ser un yo que es falso, que es construido, que es fundamentalmente inauténtico. Pero lo haces con orgullo, con terquedad. Te niegas a cambiar. Te niegas a crecer. Te aferras a una identidad fija incluso cuando sabes en el fondo que no es realmente quien eres. Kierkegaard argumentaba que todas estas formas de desesperación son fundamentalmente lo mismo. Son formas de no estar en relación apropiada contigo mismo. De no aceptar tu yo real. De no vivir auténticamente. Y aquí está la parte más perturbadora. Kierkegaard decía que la desesperación es una enfermedad mortal no porque te mate físicamente, sino porque es una muerte en vida. Es existir sin vivir realmente. Es tener el don de la existencia y desperdiciarlo en ilusión, en negación, en huida de ti mismo. Déjame contarte sobre alguien que ejemplifica perfectamente esta enfermedad. Una mujer llamada Isabel. Isabel tenía todo lo que la sociedad dice que deberías querer. Carrera exitosa en finanzas. Apartamento hermoso. Círculo social activo. Viajes frecuentes. Perfil de redes sociales envidiable. Pero Isabel tenía un secreto que ni siquiera se admitía completamente a sí misma. Estaba profundamente infeliz. No infeliz de maneras obvias. No deprimida clínicamente. Sino con una inquietud sutil, constante, que nunca se iba. Se despertaba cada mañana con una sensación de vacío. Iba a trabajar y realizaba sus tareas competentemente pero sin pasión. Socializaba y reía y parecía estar disfrutando. Pero siempre había una parte de ella observando desde afuera, sintiendo que estaba interpretando un papel. Los fines de semana, Isabel llenaba cada momento con actividades. Brunch con amigos. Clases de yoga. Compras. Eventos culturales. Cualquier cosa para no estar sola con sus pensamientos. Porque cuando estaba sola, cuando el ruido se detenía, sentía algo que no podía nombrar. Una ansiedad. Un vacío. Una sensación de que algo estaba fundamentalmente equivocado. Isabel tenía la enfermedad mortal. Estaba viviendo una vida que parecía exitosa externamente, pero que estaba completamente desconectada de su yo verdadero. Estaba haciendo lo que se esperaba de ella. Persiguiendo objetivos que la sociedad le había dicho que la harían feliz. Pero en el proceso, había perdido cualquier sentido de quién era realmente, y lo más trágico es que Isabel ni siquiera sabía que estaba enferma. Pensaba que la inquietud que sentía era normal. Pensaba que todos se sentían así. Pensaba que simplemente necesitaba la siguiente cosa, el siguiente logro, la siguiente experiencia, y entonces finalmente se sentiría completa. Esto es exactamente lo que Kierkegaard diagnosticaba. La enfermedad mortal que la mayoría de las personas tienen pero no reconocen. Ahora, Kierkegaard también escribió extensamente sobre algo relacionado pero distinto, la angustia. Y la angustia, según Kierkegaard, es la experiencia de enfrentar tu propia libertad. Piénsalo de esta manera. Eres radicalmente libre. Puedes elegir cómo vivir tu vida. Puedes elegir quién ser. Puedes elegir tus valores, tus objetivos, tu camino. No hay un libreto predeterminado. No hay una forma correcta que está esperando ser descubierta. Y esta libertad, esta posibilidad infinita, es aterradora. Kierkegaard la comparaba con pararse al borde de un acantilado y mirar hacia abajo. Sientes vértigo. Sientes la posibilidad de caer. Y hay una parte de ti que incluso se siente tentada a saltar. La angustia es ese vértigo existencial. Es la experiencia de enfrentar tu libertad y darte cuenta de que eres completamente responsable de lo que haces con tu vida. No puedes culpar a otros. No puedes culpar a las circunstancias. No puedes culpar al destino. Eres libre. Y esa libertad es abrumadora. Y aquí está lo fascinante. Kierkegaard argumentaba que la mayoría de las personas huyen de esta angustia. Huyen de su libertad. Porque es más fácil vivir según las expectativas de otros. Es más fácil seguir un camino predeterminado. Es más fácil pretender que no eres realmente libre,
que no eres realmente responsable. Pero cuando huyes de tu libertad, cuando te escondes de tu angustia, caes en la desesperación. Porque estás negando tu naturaleza fundamental como ser libre. Estás viviendo en mala fe, como diría Sartre más tarde. Estás pretendiendo ser algo que no eres. Entonces la cura para la enfermedad mortal, según Kierkegaard, es enfrentar tu angustia. Es aceptar tu libertad. Es tomar responsabilidad por tu vida. Es elegir conscientemente quién serás en lugar de dejar que otros o las circunstancias lo decidan por ti. Pero aquí está la parte difícil. Kierkegaard era cristiano y creía que la cura última requería fe. Específicamente, fe en Dios. Creía que solo al relacionarte apropiadamente con lo eterno, con lo divino, podías relacionarte apropiadamente contigo mismo. Ahora, no tienes que ser religioso para encontrar valor en el diagnóstico de Kierkegaard. Incluso si rechaza su solución religiosa, su descripción de la enfermedad sigue siendo profundamente perspicaz. Porque lo que Kierkegaard estaba señalando es que la mayoría de las personas viven inauténticamente. Viven vidas que no han elegido conscientemente. Viven según guiones escritos por otros. Y en el proceso, pierden cualquier sentido de su yo verdadero. Y esta inautenticidad se manifiesta como una inquietud crónica. Como una sensación de que algo está faltando. Como una necesidad constante de distracción. Como una búsqueda interminable de algo, cualquier cosa, que llene el vacío. Déjame darte algunos signos de que podrías estar sufriendo la enfermedad mortal. Primero, necesitas constantemente estar ocupado. No puedes soportar el silencio, la quietud, estar solo con tus pensamientos. Siempre necesitas estímulo externo, distracción, actividad. Segundo, sientes una desconexión entre cómo te presentas al mundo y cómo te sientes internamente. Sonríes y actúas feliz, pero hay un vacío que no puedes nombrar. Tercero, persigues objetivos sin realmente saber por qué. Lo haces porque se supone que debes. Porque es lo que todos hacen. No porque genuinamente lo elegiste. Cuarto, tienes momentos de crisis existencial donde de repente te preguntas qué estás haciendo con tu vida, qué significa todo esto. Pero rápidamente suprimes estos pensamientos y vuelves a la rutina. Quinto, sientes que estás interpretando un papel. Como si hubiera un yo real escondido debajo de la persona que presentas al mundo. Y ese yo real nunca sale. Si reconoces varios de estos signos en ti mismo, Kierkegaard diría que tienes la enfermedad mortal. Estás desesperado, aunque no uses esa palabra. Aunque te digas que estás bien. Ahora, ¿cuál es la cura según Kierkegaard? Más allá de la fe religiosa que él prescribía, hay principios más generales que podemos extraer. Primero, necesitas volverte consciente. Necesitas reconocer que estás enfermo. Que hay una desesperación en ti. Que no estás viviendo auténticamente. Este reconocimiento es doloroso. Pero es el primer paso. Segundo, necesitas enfrentar tu angustia. Necesitas aceptar que eres libre. Que tu vida no está predeterminada. Que eres responsable de lo que haces con ella. Esta libertad es aterradora. Pero también es liberadora. Tercero, necesitas elegir conscientemente. No solo seguir el camino de menor resistencia. No solo hacer lo que se espera de ti. Sino preguntarte genuinamente qué quieres, qué valoras, quién quieres ser. Cuarto, necesitas aceptarte. Dejar de querer ser alguien más. Dejar de rechazar quien realmente eres. Esto no significa complacencia. Significa trabajar desde un lugar de autoaceptación en lugar de autorrechazo. Y quinto, necesitas vivir auténticamente. Necesitas cerrar la brecha entre tu yo interno y tu yo externo. Necesitas dejar de interpretar un papel y comenzar a vivir genuinamente. Kierkegaard llamaba a esto convertirse en ti mismo. Y argumentaba que es el trabajo más difícil que existe. Porque requiere coraje. Requiere enfrentar tu angustia. Requiere ir contra las expectativas sociales. Requiere vivir con incertidumbre. La mayoría de las personas, Kierkegaard creía, nunca lo hacen. Se quedan atrapadas en la desesperación toda su vida. Viven y mueren sin nunca realmente haber vivido. Sin nunca haber sido ellos mismos.
Y esto, decía Kierkegaard, es la verdadera tragedia. No que la vida sea difícil. No que suframos. Sino que tenemos el don de la existencia y lo desperdiciamos en ilusión. Ahora, déjame contarte qué pasó con Isabel. Eventualmente, la inquietud que Isabel había estado ignorando se volvió demasiado fuerte para ser suprimida. Tuvo lo que solo puede describirse como un colapso. No un colapso mental completo, sino un momento donde todo el edificio cuidadosamente construido de su vida se sintió vacío. Y en lugar de huir de nuevo, Isabel finalmente se detuvo. Finalmente se sentó con la incomodidad. Finalmente se preguntó las preguntas que había estado evitando. ¿Quién soy realmente? ¿Qué quiero realmente? ¿Estoy viviendo mi vida o la vida de alguien más? Fue doloroso. Kierkegaard habría llamado a esto enfrentar la angustia. Pero también fue el comienzo de algo nuevo. Isabel comenzó a tomar decisiones diferentes. Decisiones basadas en lo que ella realmente quería, no en lo que se esperaba de ella. Dejó su trabajo en finanzas y comenzó a trabajar en educación, algo que siempre le había importado pero que había descartado como no prestigioso. Terminó relaciones que eran superficiales y cultivó conexiones más profundas. Dejó de llenar cada momento con actividad y aprendió a estar cómoda en la quietud. Y gradualmente, la inquietud comenzó a disminuir. No desapareció completamente. Kierkegaard diría que la angustia es parte de ser humano. Pero cambió de naturaleza. Ya no era el vacío de vivir inauténticamente. Era la angustia productiva de vivir con libertad y responsabilidad. Isabel todavía tenía desafíos. Todavía tenía momentos de duda. Pero ya no se sentía como si estuviera interpretando un papel. Sentía que finalmente estaba viviendo su propia vida. Esto es lo que Kierkegaard llamaría comenzar a curarse de la enfermedad mortal. Ahora, quiero abordar algo importante. Algunas personas podrían escuchar sobre la enfermedad mortal y pensar, esto es solo otra forma de hacerme sentir mal conmigo mismo. Otra forma de decirme que no soy suficiente. Pero ese no es el punto de Kierkegaard. El punto no es hacerte sentir culpable. Es hacerte consciente. Porque solo cuando eres consciente de la enfermedad puedes comenzar a curarte. Y Kierkegaard también enfatizaba que todos tienen esta enfermedad en algún grado. No estás solo. No estás singularmente defectuoso. Estás experimentando la condición humana fundamental. La pregunta es, ¿vas a reconocerla y trabajar en ella? ¿O vas a seguir negándola, distrayéndote de ella, viviendo en la superficie? Kierkegaard también escribió sobre algo que llamó el caballero de la fe. Esta es una persona que ha aceptado completamente su libertad, que ha enfrentado su angustia, que vive auténticamente. Y lo fascinante es que Kierkegaard decía que el caballero de la fe parece completamente ordinario desde afuera. No es alguien dramático o obviamente especial. Es alguien que vive simplemente pero con profundidad. Que hace cosas ordinarias pero con presencia completa. Que parece relajado pero que en realidad está viviendo con una intensidad que la mayoría de las personas nunca experimentan. Esta es la paradoja. La persona más auténtica, más libre, más curada de la enfermedad mortal, puede parecer la más ordinaria. Porque no están tratando de impresionar. No están interpretando un papel. Simplemente están siendo. Déjame dejarte con una última reflexión sobre Kierkegaard. Vivió una vida difícil. Tuvo un compromiso roto que lo persiguió toda su vida. Fue atacado y ridiculizado públicamente. Murió joven, a los 42 años. Pero en sus escritos hay una profundidad, una honestidad, una disposición a enfrentar las verdades más incómodas sobre la existencia humana. Y esa honestidad todavía resuena más de 150 años después. Porque lo que Kierkegaard diagnosticó, la enfermedad mortal, es tan prevalente hoy como lo era en su época. Tal vez más. Vivimos en una era de distracción constante. De redes sociales que nos alientan a presentar versiones falsas de nosotros mismos. De presiones sociales que nos empujan a perseguir objetivos que no elegimos. La enfermedad mortal está en todas partes. La desesperación de no ser uno mismo. La angustia de huir de la libertad. El vacío de vivir inauténticamente. Entonces te pregunto, ¿tienes la enfermedad mortal?
¿Hay una inquietud en ti que no puedes nombrar? ¿Un vacío que tratas de llenar con distracciones? ¿Una sensación de que estás interpretando un papel en lugar de vivir genuinamente? Si es así, Kierkegaard te diría que el primer paso es simplemente reconocerlo. Dejar de negarlo. Dejar de huir. Dejar de distraerte. Y enfrentar la verdad de tu existencia. Será incómodo. Será angustiante. Pero es el camino hacia la autenticidad. Hacia convertirte en quien realmente eres. Hacia finalmente vivir en lugar de solo existir. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Reconoces la enfermedad mortal en ti mismo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Estás dispuesto a enfrentarla? Porque aquí en el Círculo Roto no tenemos miedo de los diagnósticos difíciles. Y si este vídeo te hizo reconocer algo en ti que habías estado negando, si te hizo ver tu inquietud bajo una luz nueva, entonces suscríbete a El Círculo Roto. Activa la campanita. Porque vamos a continuar explorando las verdades más profundas y más incómodas sobre la existencia humana. Recuerda, según Kierkegaard, la mayoría de las personas están desesperadas y no lo saben. Tienen la enfermedad mortal y pasan sus vidas negándola. Pero el reconocimiento, por doloroso que sea, es el primer paso hacia la cura. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la enfermedad mortal no te mata físicamente. Te mata espiritualmente. Te hace vivir sin realmente vivir. Y la única cura es el coraje de enfrentar tu angustia y elegir convertirte en quien realmente eres. ¿Tienes ese coraje?